Pedagogía, sección 7, de la educación práctica, parte 1. Esta es una obra del maestro y filósofo Immanuel Kant. De la educación práctica. La educación práctica comprende A. La habilidad, B. La prudencia, C. La moralidad. En lo que se refiere a la habilidad, se ha de procurar que sea sólida y no fugaz. No hay que adoptar aire de conocer cosas que después no se pueden realizar. Hay que buscar la solidez en la habilidad y que llegue a ser esto, poco a poco, por hábito en el modo de pensar. Es lo esencial del carácter de un hombre. La habilidad es necesaria para el talento. Por lo que toca a la prudencia, consiste en el arte de colocar nuestra habilidad en el hombre, es decir, ver cómo puede servirse de los otros para sus intenciones. Requiere esto varias cosas. Propiamente, es lo último en el hombre, pero por su valor merece el segundo lugar. Si se ha de dejar al niño la prudencia, tiene que hacerse disimulado e impenetrable, pero pudiendo examinar cuidadosamente a los otros. Tiene particularmente que ocultarse en lo que se refiere a su carácter. Los modales son el arte de la apariencia exterior, y éste le ha de poseer. Es difícil penetrar en los otros, pero se ha de lograr necesariamente el arte de hacerse impenetrable. Para ello se necesita disimulo, es decir, ocultar sus faltas y su apariencia exterior. El disimulo no siempre es el fingimiento, no se puede permitir a veces, aunque confina con la impureza. El fingimiento es un medio desesperado. La prudencia pide no precipitarse fácilmente, pero no hay que caer tampoco en la indolencia. Valiente es diferente de violento. Un hombre bravo es el que goza queriendo. Esto es relativo a la moderación del afecto. La prudencia corresponde al temperamento. La moralidad concierne al carácter. Sustine et abstine es prepararse a una prudente moderación. Para formar un buen carácter es necesario suprimir las pasiones. Hay que acostumbrar al hombre a que sus inclinaciones no lleguen a ser pasiones y a pasar sin lo que se le niegue. Sustine significa soporta y acostúmbrate a soportar. Es necesario valor e inclinación para aprender a privarse de algo. Hay que acostumbrarse a las respuestas negativas, a la resistencia, etc. La simpatía pertenece al temperamento. Ha de prevenirse a los niños contra una compasión anhelante o lánguida. La compasión es realmente sensibilidad. Concuerda solo con un carácter sensible. Es también distinto de la piedad, siendo un mal lamentable meramente de una cosa. Se debía dar dinero a los niños para gastos menudos, con lo que pudieran socorrer a los necesitados, y entonces se podría ver si son o no piadosos. Pero cuando solo son dadivosos con el dinero de sus padres, pierden esa virtud. La máxima festina lente indica una actividad continua. Hay que apresurarse a aprender mucho, es decir, festina, pero también hay que aprender con fundamento y por lo tanto emplear tiempo en esto, es decir, lente. Se ocurre preguntar si es preferible dar una gran cantidad de conocimiento o solo una pequeña, pero sólidamente. Es mejor saber poco, pero con fundamento, que mucho y superficialmente, pues al fin se advertirá en el último caso lo poco profundo de esto. Como el niño no sabe en qué circunstancias tendrá que usar este o aquel conocimiento, lo mejor es que sepa algo de todo con solidez. Por lo contrario, solo seducirá y deslumbrará a los demás con sus conocimientos superficiales. Lo último es la fundación del carácter. Consiste en los firmes designios para querer hacer algo y también en la ejecución real de los mismos. Un hombre firme en sus propósitos, dice Horacio, y este es el buen carácter. Por ejemplo, si yo he prometido algo, he de mantenerlo, aun cuando pueda perjudicarme. No puede fiarse mucho de sí mismo el hombre que, haciendo propósito de algo, no lo hace. Acaba por desconfiar de sí el que, proponiéndose levantarse temprano, siempre para pasear, para estudiar o para hacer esto o aquello, se excusa. En la primavera, con que aún son frías las mañanas,
pudiéndole perjudicar el frío. En verano, con que es bueno dormir, siéndole el sueño agradable, y aplaza de este modo su propósito de un día para otro. Lo que es contrario a la moral queda excluido de tales determinaciones. En un malvado el carácter es muy malo, pero aquí se le llama tenacidad, y aún entonces agrada ver que cumple su propósito y es constante, aunque fuera mejor que se condujese así en el bien. No hay que contar mucho con el que aplaza constantemente la ejecución de sus propósitos. Esto ocurre con la llamada conversión futura. Es imposible que pueda convertirse en un instante como quiere el hombre que fue siempre vicioso, a no suceder un milagro para que de una vez sea como aquel que caminó bien toda su vida y siempre pensó honradamente. Tampoco se puede esperar nada de las peregrinaciones, mortificaciones y ayunos. No se concibe cómo pueden hacer de un hombre vicioso un hombre noble las peregrinaciones y otras prácticas semejantes. ¿Qué hace por la honradez y corrección ayunar todo el día, comiendo en cambio a la noche, o imponer una expiación a su cuerpo que en nada puede contribuir al cambio del alma? Para fundar un carácter moral en los niños hay que observar lo siguiente: enseñarles, en lo posible, el deber que tienen que cumplir, mediante ejemplos y disposiciones. Los deberes que el niño ha de cumplir son solo los deberes ordinarios hacia sí mismo y hacia los demás. Es preciso deducir estos deberes de la naturaleza de las cosas. Aquí tenemos que considerar inmediatamente: A. Los deberes para consigo mismo. No consisten en procurarse un magnífico traje, comer deliciosamente, etc., aunque haya que ser limpio en todo, ni en buscar el contento de sus apetitos e inclinaciones. Por el contrario, hay que ser muy moderado y sobrio, sino en que el hombre tenga en su interior una cierta dignidad que le ennoblezca ante todas las criaturas, siendo su deber no desmentir esta dignidad de la humanidad en su propia persona. Pero nosotros nos separamos de esta dignidad de la humanidad cuando, por ejemplo, nos entregamos a la bebida, realizamos actos contra naturaleza, cometemos toda clase de excesos, etc., todo lo cual coloca al hombre mucho más abajo que los animales. No es menos contrario a la dignidad de la humanidad el hombre que se rebaja a los otros y les hace siempre cumplimientos, imaginándose que se captará su voluntad con conducta tan indigna. Habría también que hacer sensible la dignidad humana a los niños en sí mismos. Por ejemplo, en el caso de suciedad, que por lo menos es indecoroso para la humanidad. Pero cuando realmente se coloca el niño por bajo de la dignidad humana, es con la mentira, pues ya puede pensar y comunicar sus pensamientos a los demás. La mentira hace al hombre objeto del menosprecio general y es un medio que le roba a sí mismo la estimación y crédito que cada uno debiera tener consigo mismo. B. Los deberes para con los demás. Hay que enseñar al niño desde muy pronto la veneración y respeto al derecho de los hombres y procurar que lo ponga en práctica. Si, por ejemplo, un niño encuentra a otro niño pobre y orgulloso, le arroja de sí o del cambio o le da un golpe, no se le ha de decir: no hagas esto, le haces daño, sé compasivo, es un pobre niño, etc., sino tratarle con la misma altanería y hacerle sentir cuán contraria al derecho de los hombres era su conducta. Los niños apenas tienen generosidad. Se puede ver esto, por ejemplo, cuando los padres mandan a sus hijos que den a otro la mitad de su tostada, sin que vuelvan a recobrarla. Entonces, o no lo hacen, o lo hacen muy raramente y de mala gana. Tampoco se les puede hablar mucho de generosidad, porque aún no tienen nada propio. Muchos han pasado por alto o han explicado falsamente, como Krugot, la parte de la moral que contiene la teoría de los deberes para consigo mismo. Consiste el deber hacia sí mismo, como se ha dicho, en conservar en su propia persona la dignidad humana. El hombre se censura teniendo a la vista la idea de humanidad. En su idea tiene un original con el cual se compara. Cuando aumenta el número de años, cuando empieza a nacer la inclinación sexual, es el momento crítico en que la dignidad humana es la única capaz de conservar en sus límites al joven. Hay que advertirle temprano el modo de preservarse de esto o aquello.
Apenas hay en nuestras escuelas una cosa que promovería la educación de los niños en la honradez, a saber, un catecismo del derecho. Habría de contener casos populares que sucedieran en la vida ordinaria y en los cuales entrará siempre, naturalmente, la pregunta: ¿es esto justo o no? Por ejemplo, cuando uno se conmueve a la vista de un necesitado, teniendo que pagar aquel día a su acreedor, y le da la suma, de que es deudor y que debía pagar. ¿Es justo o no? No, esto es injusto, pues para hacer buenas obras tengo que ser libre. Cuando doy el dinero a los pobres, hago una obra meritoria, pero al pagar mi deuda, hago lo que debía de hacer. Se preguntaría además, ¿es permitida una mentira oficiosa? No, no se concibe caso alguno en que convenga la excusa, por lo menos ante los niños, pues de otro modo mirarían como una necesidad cualquier bagatela y se permitirían mentir a menudo. Si hubiera tal libro, se le podría designar diariamente una hora con mucha utilidad para conocer y aprender de memoria el derecho de los hombres. Esta pupila de Dios en la tierra. La obligación de socorrer no es más que una obligación imperfecta. Tampoco hay que ablandar el corazón de los niños para que se afecte por la suerte de los demás, sino más bien hacerle fuerte, que no esté lleno de sentimiento, sino de la idea del deber. Muchas personas llegan a hacerse duras de corazón porque, habiendo sido compasivas anteriormente, se vieron engañadas con frecuencia. Es inútil querer hacer comprensible a un niño lo meritorio de las acciones. Los eclesiásticos frecuentemente se equivocan al presentar las obras de beneficencia como algo meritorio, aun sabiendo que no podemos cumplir nunca nuestras obligaciones con relación a Dios. No hacemos sino cumplir nuestro deber cuando socorremos a los pobres, pues la desigualdad del bienestar nace solo de circunstancias ocasionales. Así pues, si yo poseo una fortuna, solo la tengo gracias a que estas circunstancias fueron favorables para mí o para mis predecesores, continuando siempre siendo la misma la relación con el todo. Se excita la envidia de un niño haciendo que se estime por el valor de los otros. Debe estimarse principalmente por los conceptos de su razón. La humildad no es, por consiguiente, más que una comparación de su valor con la perfección moral. La religión cristiana, por ejemplo, no enseña tanto la humanidad cuanto hace humildes a los hombres, por tener que compararse con el más alto modelo de perfección. Es absurdo asentar la humildad en apreciarse menos que los demás. Mira cómo se conduce tal o cual niño, etc. Hablarles de este modo solo les produce maneras innobles de pensar. Cuando el hombre aprecia su valor por los otros, trata o bien de elevarse sobre los demás o de disminuir el valor de ellos. Esto último es la envidia. Entonces, solo pretende atribuir faltas a los demás. De otro modo, no podrían compararse con ellos. Sería el mejor. Aplicando mal el espíritu de emulación, solo se produce la envidia. Aún podría servir de algo la emulación en el caso que se tratara de convencer a alguien con la posibilidad de una cosa. Por ejemplo, cuando yo exijo al niño aprender una determinada tarea y le muestro que otros pudieron hacerlo. En modo alguno hay que consentir que un niño avergüence a los otros. Es necesario ahogar todo orgullo fundado en la superioridad de la fortuna. Pero al mismo tiempo se ha de crear la franqueza en los niños, que consiste en una discreta confianza en sí mismo. El hombre se pone, mediante ella, en situación de mostrar convenientemente sus dotes. Se ha de diferenciar de la impertinencia, que consiste en la diferencia respecto al juicio de otro.